Por lo tanto, hoy vamos a tener este tema: aprobados en la fe. Jesús, antes de que Él se fuera, allá en Lucas 18:8, está hablando con los discípulos, les está señalando puntos muy importantes. Pero lo último que Él dice es esta pregunta: cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? ¿Cómo estamos? Creo que somos capaces de autoanalizarnos. De hecho, ahorita vamos a ver cómo la palabra nos obliga a eso, a hacer un autoanálisis de nuestra vida, a ver si estamos en la fe. Por eso se llama el tema aprobados en la fe. ¿Cómo puedo yo ser aprobado en la fe? Imagínense que Jesús, cuando habló varias de sus parábolas, habló acerca de esa fe que debe de tener su iglesia. Cristo regañaba mucho a sus discípulos por su incredulidad. Hombres de poca fe, les decía: ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Hasta cuándo los he de soportar? Porque el Señor no toleraba a veces que hubiera incredulidad después de mostrar tantas bendiciones, de que ellos mismos eran testigos de milagros, prodigios impresionantes. Ver resucitar muertos no era suficiente para creer. Imagínense, ¿eh? Pero sin embargo, está comprobado en la palabra de Dios que no por los milagros, por las señales vamos a creer, ¿eh? El pueblo de Israel vio abrirse el mar Rojo, vio descender del cielo las plagas, veía una columna de fuego que los iba guiando, una columna de humo, también de nube, una nube. Vio tantas cosas, pero no había fe. Por lo tanto, Jesús dijo esta pregunta: cuando regrese, ¿habrá fe en la tierra? Y esto nos obliga a nosotros a crecer en la fe. ¿Cómo se crece en la fe? Porque esto es algo muy especial. Esta es una pregunta muy buena. Dice allá en Lucas 17:5, los discípulos se daban cuenta que no eran hombres y mujeres de fe, y le dijeron esto a Jesús. Lucas 17:5: dijeron los apóstoles al Señor: aumentanos la fe. Porque todos quisiéramos esto: Señor, dame más fe. Solamente que escuche usted la respuesta del Señor, ahí en el siguiente versículo 6. Entonces el Señor les dijo: si tuvierais fe como un grano de mostaza, podrías decir a este sicómoro: desarráigate y plántate en el mar, y los obedecería. ¿De quién va a depender que crezca la fe? Ellos, en su desesperación, como cualquiera de nosotros podría orar y pedirle: Señor, yo quiero que me aumentes la fe. Pero la respuesta es no. La respuesta va a ser no de parte del Señor, porque la fe es un fruto que nosotros debemos de dar, un fruto espiritual. ¿Cómo lo vamos a dar nosotros ese fruto espiritual? Sometiendo nuestra vida a la palabra de Dios, a la obediencia, y seguir adelante por más difícil que sea todo lo que pase a nuestro alrededor, porque ahí es donde el Señor va a probar nuestra fe. Y no dije probar, va a aprobar nuestra fe. Cuando venga Jesús, va a ver quiénes son hombres y mujeres de fe y quiénes no. Por lo tanto,
Es cosa de nosotros dar la fe. Claro, también 1 Corintios 12 que nos habla de los dones, regalos. La palabra don viene de dar, dádivas, regalos de Dios. Del Espíritu Santo también está la fe. Porque puede haber personas que de por sí tienen una fe muy grande, pero porque es un don del Espíritu también. Pero tampoco al Espíritu le podemos pedir fe, porque Él reparte a cada uno como Él quiere, dice, los dones espirituales. Pero en los frutos del Espíritu, ahí sí nosotros debemos producir esa fe. Como un fruto cuando se empieza primero preparando la tierra, luego sembrando, regando todos los días. Como nos dice en Santiago, ¿no? El labrador, para participar, para disfrutar del precioso fruto de la tierra, primero siembra y espera con paciencia la lluvia temprana y la lluvia tardía, hasta que comienza a salir una plantita pequeña. Así es, de esa manera nosotros vamos a dar el fruto del Espíritu, que es la fe. Jesús, pues Él dijo, ¿no? Si tuvieran fe, es cosa de que la tengamos nosotros, es cosa que la trabajemos nuestra vida para creer aún en contra de todo. Porque escuchen, Mateo 9:28, todo lo que nosotros le pidamos al Señor va a ser conforme a nuestra fe. No sé si ustedes sabían o sabían esto, que las cosas que Dios nos va a dar es conforme a nuestra fe. Mateo 9:28, y llegando a la casa, vinieron a Él los ciegos y Jesús les dijo, ¿ustedes creen que puedo hacer esto? Ellos dijeron, sí, Señor. Y dice el versículo 29, entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Porque esto siempre lo enseñaba Jesús. Tu fe te ha hecho salvo. Tu fe te ha hecho salva, mujer. Oh, mujer, grande es tu fe, le dijo aquella mujer de las tierras lejos de Israel, ni siquiera era de Israel, ¿no? Esa mujer que clamaba y gritaba, ten misericordia de mí, Señor. Jesús no quería atenderla. Los discípulos decían, Señor, despáchala, porque viene gritando tras nosotros, ya nos es molesto a nosotros también. No, decía Jesús, yo soy enviado solamente a las ovejas perdidas de Israel. Pero ella gritaba y gritaba. Y Jesús le dijo, a ver, ¿qué es lo que quieres? Jesús dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y dárselo a los perrillos, ¿verdad? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de las mesas de sus amos. Oh, mujer, grande es tu fe, le dijo. Conforme a lo que a la fe que veo en ti, así va a ser. Y su hija fue liberada en aquella misma hora. Esto es lo que debe de actuar en nosotros. Imagínense cuántas bendiciones nos estamos perdiendo porque nuestra fe es tan pequeña. ¿De qué va a depender? De nuestra fe, claro. Conforme a vuestra fe os sea hecho. Conforme a tu fe vas a tener las cosas que quieras. Y escuchen esa palabra que leíamos al principio. Si tuvieres fe como el grano de mostaza. Nosotros vemos que un grano de mostaza
apenas si se ve en nuestro dedo, en la huella, si lo ponemos así. Pero Jesús dijo: así es el reino de los cielos, como la semilla de mostaza, que una vez que crece, llega a ser la más grande de todas las hortalizas, y aún echa ramas y las aves hacen sus nidos ahí. Imagínense de qué tamaño crece. Por lo tanto, Él está enseñándonos que nuestra fe debe de producir grandes cosas, y nuestra fe debe de ir creciendo, ir madurando, ir fortaleciéndose. Todo nos los dio ya el Señor, Ustedes saben, hay en Hebreos 12:1 también que nos dice: despójense de todo peso. ¿Qué es lo que te estorba para creer? ¿Qué es lo que nos estorba? ¿Qué peso andamos cargando nosotros? Despojados de todo peso y del pecado también, algo que hace chica la fe. Despojémonos de todo peso, despojémonos del pecado. Y dice el versículo 2, ¿no? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Jesús es principio y fin de la fe. Es la fuente de toda la fe, el Señor Jesucristo. Cuando ponemos nuestros ojos en Él, es una fe verdadera, santa y bendecida por Dios. En Santiago 1, versículo 2, nos dice la palabra de Dios también de esta manera: hermanos míos, tengan por sumo gozo. ¿Saben ustedes lo que significa sumo gozo? O sea, un gozo completo, total. Tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. ¿Cómo? Teniendo pruebas, tribulaciones, angustias, ¿debo de tener gozo? Claro. Esa es la fe. Por eso tengan todo el gozo, sumo gozo, un gozo completo. Dice el versículo 3: sabiendo que vuestra fe produce paciencia. La paciencia es una fe virtuosa ya completa. Por eso es la palabra paciencia, la ciencia de la paz. En medio de toda circunstancia. La paciencia es ya cuando la fe ya está produciendo, ya está madura. Pero dice el versículo 4: mas tengan la paciencia su obra completa. Escuchen estos versículos porque son claves para nuestra vida cristiana. Mas tengan la paciencia su obra completa, para que sean perfectos y cabales, sin que les falte cosa alguna. Estén muy felices, dichosos, contentos cuando estén en pruebas, tribulaciones, dificultades, porque la prueba de tu fe va a producir paciencia. Una vez que tengamos paciencia, la paciencia debe hacer su obra completa para que seamos perfectos y cabales, bien centrados, sin que nos falte cosa alguna. Que lleguemos a decir: no necesito nada. Si tengo fe, tengo todo. Quiero leerles yo estaba leyendo un comentarista bíblico que escribió así: en los tiempos de prueba, preocupémonos que la paciencia actúe en nosotros y no la pasión, no las pasiones. En los momentos de pruebas, de dificultades, de tribulaciones, ¿qué es lo que actúa en nosotros? Nuestra carnalidad, nuestras pasiones. ¿Qué hacen nuestras pasiones? Nos derrumban, ¿no?
hacemos un río, un mar de lágrimas. Nos desesperamos, nos enfermamos incluso. Pero dice acá, en los tiempos de prueba preocupémonos que la paciencia actúe en nosotros y no la pasión. Todo lo necesario para nuestra batalla de la fe será otorgada cuando la obra de la paciencia esté completa. Esto es lo que significa esto. Mas tenga la paciencia su obra completa. Haga que estemos, pero de una sola pieza en cualquier momento, circunstancia, por más difícil que sea, nuestra mente, nuestros ojos puestos arriba, en Cristo. Es por eso que a veces momentos difíciles que suceden, nosotros debemos ver más allá de las cosas de acá. Tenemos que ver las cosas de allá arriba. Tenemos que ver que la herencia que tenemos ahí, ahorita vamos a ver todo eso y nos vamos a dar cuenta de lo importante que es cuando nuestra fe está firme. Cuando una fe está firme no la mueve nada, Cuando una fe está reprobada, cualquier situación va a hacer que perdamos la fe. Y la fe se ve cuando uno sigue, pase lo que pase, a Cristo. Ahí es donde se va a ver. Ahí es donde vamos a ser aprobados o reprobados. Si estamos en el camino angosto. Porque tiene que haber sufrimiento. Ahí en Hechos les decían, es necesario que con muchas tribulaciones y angustias se entre al reino de los cielos. Esa era la manera de animar a las iglesias de aquel tiempo. Bernabé les decía eso a las iglesias. Y Bernabé era el hijo de consolación. Imagínense. Qué consuelo, ¿verdad? Les es necesario que con muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Claro. En Hebreos 10:36, estamos metidos aquí estamos viendo puntos fundamentales de la paciencia, Hebreos 10:36. Escuchen estos versículos. Porque os es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y sabemos, decíamos ahorita, nuestra fe va a producir paciencia. Mas tenga la paciencia su obra perfecta en nosotros. Porque cuando tengamos paciencia, una fe madura, fortalecida, no nos va a hacer falta nada más. Entonces, les es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, porque muchas veces decimos, pero ¿cuánto me he esforzado por hacer la voluntad de Dios y no me llegan riquezas? Y no me llegan más bendiciones de las que ya tengo. Claro, no. Parte de la paciencia es eso. Es necesaria la paciencia para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Y luego dice el versículo 37, el que sigue. Porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. ¿Ya eres justo? Empiézale a caminar en la fe. ¿Cómo eres justo? ¿Cómo somos justos? Bueno, justificados por la fe en Cristo Jesús, ¿verdad? Tenemos paz para con Dios. Ok, entonces estamos dándonos cuenta que la fe es el primer paso
El justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma, dice el Señor. O les decía yo que hay una versión que dice, mas si se acobardare. Pero recuerden, al final en Apocalipsis dice, más los cobardes e incrédulos. Dos puntos fundamentales, Mas los cobardes e incrédulos y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, el cual es la muerte segunda. ¿Por qué están precisamente los cobardes e incrédulos? Porque fueron reprobados en la fe. El justo por la fe vivirá, mas si se acobarde, mas si se acobarda no agradará a mi alma. Mas si se retrocede, mas si se echa para atrás, mas si decide no seguir adelante. ¿Por qué no siguió adelante? Porque no tuvo fe, fue reprobado en la fe. Hay un proverbio 21:16, escuchen lo que dice, Proverbios 21:16. El hombre que se aparta del camino de la sabiduría vendrá a parar en la compañía de los muertos. No hay más. Solo hay un camino, una verdad y una vida, que es Cristo. Pero por eso es que en Romanos 15, versículo 13. Romanos 15, versículo 13. Un versículo hermoso, precioso para nosotros. Tenemos un Dios, dice acá, el Dios de la esperanza, el Dios de esperanza. Nos invita a la fe fortalecida, fuerte. Y el Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz. El Dios de esperanza los llene de todo gozo y paz en el creer. Él nos puede llenar de gozo y paz en nuestra fe. Mientras pasemos momentos dificultosos, mientras pasemos tribulaciones, todo, Él nos va a estar llenando de todo gozo y paz en el creer, para que abundemos en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Es decir, vean cómo estimula y se preocupa por nuestra fe. ¿Cómo nos ayuda esto en nuestra fe? El Dios de esperanza nos llena de todo gozo y paz en el creer, mientras ejercita la fe. Y para que abundemos más todavía en esperanza, o sea, en fe, por el poder del Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo se preocupa, nos ayuda, nos fortalece mientras nuestra fe va creciendo, se va preparando, se va fortaleciendo. Ya que las cosas que nos esperan son cosas preciosísimas, son cosas grandísimas, que pareciera, cuando no estamos firmes en la fe, pareciera que es lo último que nos importa. Miren, 1 de Pedro 1:4, hablando de esto. 1 de Pedro 1:4. Dice la palabra de Dios de esta manera: para una herencia incorruptible. Eso nos espera, allá arriba. Una herencia incorruptible. Cualquier herencia aquí en la tierra se acaba. Cualquier herencia aquí en la tierra nos produce afán, ¿verdad? Recibió una herencia de 10 millones de pesos. Bueno, ya
dejo la iglesia porque voy a ver dónde voy a invertir. Así la gente. Pero esa, la que nos espera allá arriba, es una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, o sea, inmarchitable quiere decir esto, reservada en los cielos para vosotros. Dice el versículo 5, para vosotros que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. La fe hace esto, actúa de esta manera también. Somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Hay algún límite para el poder de Dios? Ninguno, ¿verdad? Cuando estamos preocupados, cuando estamos trabajando para esa herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para nosotros, el poder de Dios nos va a estar fortaleciendo. Nada más ni nada menos que el poder de Dios nos va a estar guardando. Somos guardados por el poder de Dios, pero todo mediante la fe. ¿Se dan cuenta de lo que nos está diciendo? Que de embalde nos hemos preocupado, porque somos guardados por el poder de Dios mediante nuestra fe. Solamente el Señor quiere un poquito de fe para hacer grandes cosas. Ok, sigo leyendo este versículo 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero o final, en el tiempo final, los tiempos finales. Pero dice el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis. Claro, es un motivo de alegría. Usted puede sonreír aunque tenga el cubreboca, ¿eh? Es un motivo de alegría eso que nos espera. Por eso dice, en lo cual ustedes se alegran, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, para nuestro bien. Si es necesario, tengamos que ser afligidos en diversas pruebas. Dios ve si es necesario, ¿eh? Si estamos reprobados en la fe, ¿cómo le va a hacer Dios para que pasemos el examen? Pues una metidita al fuego, ¿no? Claro. Porque si es necesario, el Señor va a hacerlo. Porque Él sabe qué es lo que necesitamos. Nosotros creemos que necesitamos paz, bienestar, estar bien felices, ¿no? Que nos vaya bien en todo. Esos son nuestros pensamientos. Yo necesito tener una economía estable. Yo necesito que todo esté bien en mi familia, que todo esté bien en mi vida. Así. Eso es lo que creemos, pero no es lo que necesitamos. Por eso dice que Dios, si es necesario, tengamos que ser afligidos, porque Él quiere que crezca nuestra fe, producir fe en nosotros. Aquí lo dice. Si es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, dice el versículo 7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, nuestra fe es mucho más preciosa que el oro. ¿El oro qué compra? Puede comprar muchas cosas, ¿verdad? Muy bonitas. Pero nuestra fe, ¿saben qué compra? La salvación. Nuestra fe nos compra un boleto de entrada al reino de Dios. ¿Qué vale más? ¿Qué es más precioso para nosotros? Claro, nuestra fe.
Por eso dice acá, para que sometida a prueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro, el cual, el oro, aunque perecedero, se prueba con fuego. Pues nuestra fe también, para que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Esto es, hermanos, ser aprobados en la fe. Que Cristo cuando venga nos halle una fe en alabanza, gloria y honra. Nuestra fe debe de ser alabada. No, pero espérense, ¿cómo que Dios? Bueno, ustedes recuerdan a Job, ¿verdad? ¿Cómo le dijo Dios a Satanás, no? ¿Has visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal, porque era un hombre de fe. Porque era un hombre de fe. ¿Y cómo se vio? Cuando dijo: el Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. Y ay, que nos quitaran un hijo, imagínense, en este tiempo. ¿Podremos decir lo mismo que Job? Qué difícil. Donde se veía que era un hombre aprobado, que su fe fue hallada por Dios en alabanza, gloria y honra. Y así Cristo un día va a llegar y nos va a decir eso mismo. Le dirá el Señor allá arriba al enemigo cuando: ¿ya viste a mi siervo? ¿O qué le dirá? Pero es eso precisamente, una fe aprobada. Es cuando es hallada en alabanza, gloria y honra por el Señor. Bueno, Efesios 3:14, por eso decía el apóstol Pablo: por esta causa doblo mis rodillas. Es decir, todos los días estoy en oración por ustedes, por esta causa. Efesios 3:14 es: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, dice el versículo 16, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Porque esto es lo que hace la fe precisamente. La fe nos fortalece, nos empodera. La fe hace actuar el poder de Dios. Como dice un canto muy viejito: fe mueve la mano de Dios. Nuestra fe. Nuestra fe no es la que va a hacer desarraigarse al sicómoro y arrojarlo al mar. Va a ser Dios. Pero nuestra fe va a ser la que va a mover la mano de Dios. El Señor Jesús nada más va a decirnos: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Y como aquel hombre, el padre del muchacho, dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Así debemos decir nosotros: yo sí creo, pero quita toda la incredulidad. Tengo mucha todavía, dijera ese hombre. Entonces Él nos va a dar conforme a las riquezas de su gloria
es ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Dice el versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. ¿Cómo va a llegar el Señor a nuestros corazones? Por la fe. A fin de que arraigados y cimentados en amor, dice el 18, seáis completamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y sigue diciéndonos, ¿no? Y de conocer el amor de Cristo, ¿verdad? Que excede todo conocimiento, para que seas llenos de toda la plenitud de Dios. Podríamos ser llenos de toda la plenitud de Dios. Imagínense qué cosa tan hermosa y qué poder tan maravilloso y qué fe tan fortalecida. Pues lo podemos tener, pero necesitamos fe para eso. Si nuestra fe está reprobada, el Señor no puede desatar muchas bendiciones. No vamos a saber qué hacer con ello hasta que nuestra fe esté aprobada y sea hallada en alabanza, en gloria, hasta ese instante el Señor va a abrir las ventanas de los cielos para nosotros. Por lo tanto, es necesario en nuestra vida seguir creciendo, seguir fortaleciéndose nuestra fe. ¿Qué hace? Miren, Colosenses 1:11. Colosenses 1:11 dice: fortalecidos con todo poder. ¿Hay límites? ¿Verdad que no? Chequen este versículo, es impresionante. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. No hay ningún límite, no hay nada imposible con esa potencia de su gloria, con todo el poder. Fortalecidos con todo poder, así pudiéramos estar. Imagínense qué diferencia, cómo fuera nuestra vida, ¿verdad? Pues esto lo tenemos al alcance. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Yo les decía, bueno, esa palabrita, ¿no? Esa palabra longanimidad significa largo ánimo. Ajá, porque es longanimidad. Es una palabra dividida en dos, de largo y de ánimo. Y dice una definición del diccionario nada más: quien es capaz de soportar con paciencia y constancia sufrimientos y dificultades sin flaquear su ánimo. Eso es longanimidad, ¿eh? Quien es capaz de soportar con paciencia y constancia sufrimientos y dificultades sin que se flaquee su ánimo. También viene la palabra de bondad y generosidad, de bien en conducta, de buenas ideas, a pesar de cualquier circunstancia. O sea, una fe firme nos está hablando aquí. Paciencia y longanimidad son dos cosas que se dan con una fe firme. Y logramos tener esto, estar fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de Dios, imagínense, de su gloria. Qué poder tan grande. Por eso nuestro corazón, ¿saben ustedes que de eso depende ese versículo que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida? Claro, está hablando ahí de guardar nuestro corazón, que no ame en nuestro corazón cuanta basura, ¿no? Que no ame otras cosas más que las que debe de amar verdaderamente.
la palabra de Dios, la vida que Dios da. Pero también es guardar nuestro corazón, que esté creciendo en la fe, que esté fortalecido en la fe en nuestro corazón. Porque el daño que uno de los peores daños es que nuestro corazón sea incrédulo. Hebreos 3:12 nos dice: mirad, hermanos. Y cuando dice esto nos está diciendo: fíjense bien, por el amor de Dios. O como nos dice, pues, esténse bien atentos. Mirad bien, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. La incredulidad no va con Dios. La incredulidad nos va a apartar de Dios, nos va a alejar, porque es un corazón malo realmente. No va por bien, por buen camino. No está bien guardado. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Como dice el Salmo 73:26, mi carne y mi corazón desfallecen. Siempre, cuando se trata de tribulaciones, cuando se trata de momentos dificultosos, de pruebas. Salmo 73:26, mi carne y mi corazón desfallecen. Porque claro, en la carne, somos fuertes en la carne, ¿verdad? Que ahí hay cosas que no son firmes. En nuestro corazón, mala roca de mi corazón. Ese es el secreto para guardar nuestro corazón. Ese es el secreto para que un corazón esté firme. Que la roca de nuestro corazón, y mi porción, dice, es Dios para siempre. Entonces, ¿quieres que tu corazón esté firme en la roca, en la fe? Que esté fortalecido. Ponlo sobre la roca. Dáselo al mejor, al Señor Jesucristo. Bueno, 2 Corintios 13:5. Este es el versículo principal de esta predicación. Aprobados en la fe. Segunda de Corintios 13:5. Y nos dice así: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Examina bien tu vida, examínate bien a ti mismo si estás en la fe, si estás o no estás, si eres o no eres. Porque un cristiano es un hombre que camina en la fe. El justo por la fe vivirá. Imagínense, nuestra vida debe ser firme en la fe y caminar por fe. Y cuando obedecemos la palabra de Dios, lo poquito que sepamos lo vamos obedeciendo, poniendo en práctica. Estamos ya caminando en la fe. Examínense a ustedes mismos si están en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Imagínense. ¿Qué va a pasar si nosotros pensamos que tenemos a Cristo y que no esté Cristo? ¿Qué vamos a hacer aquel día cuando querramos entrar, ¿no?, al reino? Jesús, cuando dio una parábola de las bodas, recuerden cómo él dijo, ¿no? El reino de los cielos es como un hombre que hizo una fiesta de bodas para su hijo y envió a sus siervos, está hablando de los profetas,
Vayan e inviten, vayan a los convidados, a las cenas, a las bodas. Llévenles, díganles, ya está listo. Ya he matado mis toros, mis terneros. Ya está la barbacoa ahí lista. Ya está el banquete preparado, el lugar adornado. Ya está todo perfecto, listo. Y dice el Señor Jesús, y fueron los siervos de aquel rey, y les dijeron a los convidados, y los convidados que dijeron: acabo de comprar 12 yuntas de bueyes y las voy a ir a probar, no puedo ir a las bodas. Y otro dijo: no, pues yo tengo mucho que hacer, yo la verdad no puedo ir. Y otro le dijo: bueno, tengo que que ocuparme de mis negocios, de mis cosas, de lo que me gusta, de lo que siempre estoy ocupado, no puedo ir. ¿Verdad? Y regresaron bien tristes los siervos y le dijeron: Señor, fuimos y llevamos las invitaciones, pero los invitados no quieren venir. Bueno, vayan a los caminos ahí y tráiganse a los cojos, mancos, a los que encuentren. Tráiganse. Yo quiero que se llene aquí. Y así fueron y lo hicieron. Y dijeron: bueno, ya encontramos a muchos por ahí, que incluso muchos pobres, menesterosos, hambrientos. Y claro, dijeron que sí. Pero aún queda mucho espacio. Pues sigan buscando, busquen, oblíguenlos a entrar. Hijo, Jesús, oblíguenlos, porque yo quiero que se llenen, que se llene el banquete, que se llene el lugar. Y así fueron y trajeron de todo. Y le dijeron: Señor, listo, ya no cabe nadie más, ya están todas las sillas, las mesas ocupadas de gente. Y dijo el Señor: bien hicieron, porque aquellos mis invitados no eran dignos. Y salió el Señor a ver las bodas, dice la fiesta, a saludar a los invitados. Pero había un hombre que estaba ahí, el cual no traía su traje de fiesta. Y le dijo: amigo, ¿cómo entraste aquí? Y dijo a sus siervos: átenlo y échenlo en las tinieblas de afuera. ¿De qué está hablando Jesús? Las bodas es allá arriba, es el reino de Dios. Los invitados, el pueblo de Israel. Los siervos, los profetas. ¿De qué se va a llenar aquel día? De nosotros, los gentiles, ¿verdad? Pero aquel que había entrado y no era digno de estar ahí, sáquenlo, átenlo y échenlo en las tinieblas de afuera, dijo el Señor. Porque ¿qué es nada más lo que se necesita? Es la fe. Es ser aprobado. Es alguien que diga: yo creo, yo recibo. Por eso el Señor dice que nos escogió de antemano. Somos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Imagínense lo que es eso. Pedro lo dice de esta manera, segunda de Pedro 1, fíjense, segunda de Pedro 1:1, más el primer versículo. Simón Pedro,
siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de Dios, de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Esa es la fe aprobada. Eso es estar aprobados en la fe. Llegar a tener una fe igual de preciosa que tuvieron los apóstoles. A los apóstoles les importó morir por predicar que Cristo había resucitado. A Juan el Bautista le importó vivir en el desierto, vistiéndose con pieles de camello. Imagínense qué molesto es eso. O sea, traía un traje de silicio todo el tiempo, comiendo langostas y miel. Eso nada más comía. Bebiendo ahí del río. Y todo para que Herodes le cortara la cabeza. Eso es cuando nuestra fe es tan corta. Nos preocupamos por esta vida y este tiempo. Y no vemos lo que hay, lo que va más allá. Jesús dijo: de los nacidos de mujer no hay otro más grande que Juan el Bautista. Pero el más pequeño allá arriba, mayor es que él. ¿Quién nos está diciendo? Nuestra fe debe ser más grande que la de Juan el Bautista. Nuestra justicia tiene que ser mayor que la de los fariseos. Pero por eso examinémonos ahorita que hay tiempo, si estamos en la fe. Si Cristo está en nosotros, a menos que estemos reprobados. Porque tenemos que alcanzar por la justicia de nuestro Señor una fe igualmente preciosa que los apóstoles. Una fe que sea digna de alabanza, que sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Cristo sea manifestado. Quiero terminar con este pasaje de Mateo 14, 22. Porque aquí vemos una prueba de fe. Ustedes saben que varios de los apóstoles, de los discípulos de Cristo, eran pescadores. Eran hombres que habían nacido prácticamente en el mar, que eran buenos para nadar. Imagínense, nacieron ahí. Pescadores, de sus padres fueron pescadores. ¿Y saben dónde los probó el Señor su fe? En el mar. Mateo 14, 22 dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca. Métanse en la barca y váyanse a la otra orilla, les dijo, ¿no? A la otra ribera. Estamos en el mar de Galilea. Entre tanto que él despedía a la multitud. Dice el versículo 23: despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Imagínense despedir a una multitud y después se fue al monte a orar. Cuando llegó la noche, estaba allí solo. Esto fue en la tarde, Se hizo de noche y seguía ahí orando. Y dice el versículo 24: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Todo ese tiempo, imagínense, llegar de Galilea nada más a Gadara, era un tramito así muy corto, en media hora prácticamente llegaban. Pero eso pasó en la tarde y era ya de noche, y ellos en medio ahí nada más estaba la barca, ya no avanzaba. Poniendo ellos toda su experiencia de marineros, luchaban ahí.
pero la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas. Dice el versículo 25: mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Bueno, quiero decirles de las vigilias de la noche. 4 vigilias son. ¿Qué es esto de vigilias? Es cuando se cambia de vigilantes, pues. Por eso se les decía así. De los atalayas, ¿no? Era un cambio de guardia. La primera vigilia era de las 18 horas, 6 de la tarde, a las 21 horas. La segunda vigilia de las 21 horas a las 0 horas, 12 de la noche. La tercera vigilia era de las 0 a las 3 de la madrugada. Y la cuarta vigilia era de las 3 de la madrugada a las 6 de la mañana. Ya amaneciendo ya. Jesús llegó en esa cuarta vigilia, entre las 3 y las 6 de la mañana. Imagínense, desde la tarde, toda la noche orando en el monte, porque así era Él. Y todo ese tiempo los discípulos ahí en la barca en medio del mar, y el viento y las olas, azotada por las olas estaban. Y a esa hora, 3 de la madrugada, pongamos, viene Jesús caminando sobre el mar con una tranquilidad. Imagínense cómo estaba el mar. Pero ahí Él está enseñando algo. Luego dice el versículo 26: los discípulos, viéndole andar sobre el mar, sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma, y dieron voces de miedo, como quien dice, gritaron: ¡ay! Un fantasma, ¿verdad? Dice el versículo 27: pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y le dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero dice el versículo 30: pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Pedro iba caminando viendo a Jesús, pero cuando vio, dijo: no, yo conozco cuando el mar está así, que ni acercarse. Yo toda mi vida he vivido en el mar y sé lo que es un mar así. Al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces, o sea, gritó, ¿no? Señor, sálvame. Al momento Jesús, dice el versículo 31, al momento Jesús extendió la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice el 32, cuando subieron a la barca, se calmó el viento. ¿Por qué creen que no fue antes? Jesús desde que venía caminando en el mar hubiera dicho: viento ya, tranquilo. ¿No hubiera sido más fácil, más bonito? Pedro creo que hasta se hubiera puesto a correr ahí, ¿verdad? Pero ¿por qué no? Porque hasta que se subieron a la barca se calmó el viento. Ahora sí que... pero ¿por qué? Porque Jesús estaba viendo si estaban aprobados en la fe. Si estaba, ¿cómo estaba ahí Pedro? Reprobado. Reprobado. Bueno, ¿y cómo estamos nosotros? Ahí Pedro, ¿qué sacó? Un 0. Bueno, pongan un 4 porque sí caminó unos pasos, ¿no? Pero
Jesús, en lugar de alabar su fe, ¿qué le dijo? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Es por eso la importancia de autoanalizarnos ahorita, en este tiempo, si estamos o no aprobados en la fe. Vamos a hacer oración para finalizar. Gracias, Señor precioso, por tu palabra. Nos alienta a ser hombres y mujeres de fe. Anhelamos realmente tener una fe firme, una fe como el tamaño del grano de mostaza, Señor. Pero ¿de quién depende? De nosotros. Que sigamos adelante, que luchemos y peleemos la buena batalla de la fe, porque es eso. Sabemos que es una batalla de la fe, porque todo en este mundo nos dice que no creamos, pero tu palabra nos dice que creamos. Así que ayúdanos a pelear esa buena batalla de la fe, porque depende si vamos a estar aprobados o reprobados. Gracias, Señor, te damos, y ayúdanos, por favor, Señor, para que cuando Cristo venga haya fe en la tierra. La respuesta a esa pregunta, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará en la fe en la tierra. Por favor, que sea así, porque aquí estamos nosotros. Te damos gracias, te damos la gloria y la honra por Cristo Jesús. Amén.